está filmando. Así que acá la poeta Karina Lerman, el poeta Agustín Mazzini, para hablar del surrealismo en la poesía actual. Cuadro, tenemos acá un maravilloso collage de Karina Lerman, otra imagen impresa de collage. Bueno, un huevo, en una silla en miniatura. Agustín Mazzini, Buenos Aires, 1993, ha publicado entre otros los libros de poesía, poemas de Rupert Tené, Valladolid 2021, El perfume de la flor tatuada en 2022. Eolas, ¿no? Eolas Ediciones, León y los volúmenes, Su corazón, una moneda, Aguacero Ediciones, Tucumán 2021 y Las edades de la lluvia, PINAP Editora, Buenos Aires 2024. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional Eustacio Ortiz para Jóvenes Poetas, el 19 Premio Internacional de Poesía Joven Martín García Ramos, el tercer Premio Fundación Monteleón de Poesía Joven, finalista del primer Premio Hispanoamericano de Poesía Francisco Ruiz Uriel. Fue becado por el Ministerio de Cultura argentino en convenio con Consejo de Artes de Quevedo, para una residencia de creación en Montreal. Actualmente es director de la revista La Poesía Alcanza. Bueno, qué título. Bueno, muchas gracias y nuevamente un fuerte aplauso para ti. Bueno, ¿cuántas derivas pensando en el surrealismo? Yo aquí fui tomando, así a modo automatismo psíquico, y asociación libre mediante, fui considerando y tomando algunas notas, teniendo en cuenta ciertos intereses personales tuyos, que ya nos adentraremos, nos comentarás. Quizá me gustaría comenzar, con otra frase de Lautréamont, donde menciona, es muy pertinente para la ocasión y el día, ¿no? Pensando en este encuentro fortuito, en esas derivas psíquicas y oníricas, ¿no?, que hay allí en el surrealismo. Nos dice: bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Bueno, es muy conocida esta frase. Podemos pensar allí a Lautréamont como un antecedente, ¿no?, de esta imagen que es irracional, casual, fortuita, azarosa, que de algún modo reúne elementos y lógicas, si se quiere, ¿no? Bueno, en esta estética de lo insólito, fortuito y azaroso, quería preguntarte, respecto a tu estudio y en lo que vos te adentras en tu doctorado, ¿qué sucede hoy con estas características del surrealismo actual? Y también podemos pensar, asociación mediante, todo esto que creo que desde el minuto uno hemos hablado del gesto. Hoy se ha nombrado mucho la palabra gesto, ¿no? Con Beatriz ha comenzado hablando del gesto. También en el poemario que se ha presentado, bueno, creo que está lleno de gestos, ¿no? Que vienen a romper una lógica dominante de época, de contexto, y tiene que ver con cierta estética, o no, o te lo pregunto, y bueno, un poco que nos adentres en estas cuestiones, ¿no?, vinculados a lo contemporáneo, a lo actual, y principalmente por tu interés, ¿no?, al estudio. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Sí, la pregunta por el surrealismo también me parece que es el gran acontecimiento contra cierto racionalismo frío que domina de alguna manera Occidente.
El tema por el surrealismo, la pregunta también por el surrealismo es la pregunta para mí por la imaginación. La imaginación, que es lo más propio, me parece, que tiene el ser humano, ¿no? Sobre todo en épocas de redes sociales, de cierto. Antes se hablaba de automatismo psíquico y hoy me parece que se habla, o que se podría hablar, de automatismo del lenguaje, ¿no? Es un lenguaje que solamente está para comunicar, que ya Breton decía en el primer manifiesto surrealista, si no me equivoco, decía algo muy interesante, que decía: la imaginación, esa que se la dejan usar al ser humano de una forma solamente utilitaria. Entonces me parece que también el surrealismo es una forma de humanismo, pero también una forma de poner la palabra, y sobre todo, que es el proyecto que estoy encarando en este doctorado, de crear de alguna forma identidad. Una identidad que, por la globalización, por distintos fenómenos, viene a uniformar al ser humano, ¿no es cierto? Que lo podemos ver desde la pantalla que resultan las redes sociales, incluso en la calle, ¿no es cierto?, esta idea de categorizar distintos individuos, y viene de alguna forma a reivindicar la diferencia humana, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que sobrevive de alguna forma del surrealismo? Hoy no hay poetas que se digan estrictamente, hay, pero pocos, que se digan que pertenecen a una escuela surrealista. Pero sí lo que hay es vestigios, y vestigios no lo digo como un fósil o como algo que esté de alguna manera perimido, sino como el concepto de ruina, pero de ruina viva, de alguna forma. Ese concepto de ruina que nos trae como necesidad para construir lo que viene, de dar un paso más sobre esas investigaciones. Lo del automatismo psíquico, de alguna manera, la escritura automática como experimento fue algo muy novedoso y demás, pero hoy es muy raro encontrar a alguien que escriba con automatismo psíquico, sino hay también en realidad la idea de una filiación surrealista consciente, que es a partir de los elementos oníricos, de los elementos como la cita de Lautréamont y demás, llegar a la belleza, llegar al hecho humano, llegar al ser de alguna forma, a través de esa parte que se desconoce del ser humano, ¿no? Y poder hacer un equilibrio entre razón e inconsciente o símbolo, ¿no? Para no meternos en otras disciplinas, ¿no? Me parece que eso trata un poco de eso. Sí, claro, lo traía pensando en aquellas épocas, ¿no? Sin embargo, también allí se discutía esto, ¿no? Si realmente hay un automatismo puro, digamos, psíquico o estructural de la escritura, digamos. Así que también fue toda una disquisición y un debate, también pensar esto de lo lírico, si está vinculado a lo consciente o en realidad, porque hubo después autores como Bergson, por ejemplo, se me ocurre ahora, y otros tantos que no lo pensaron de ese modo, pero bueno, las bases han sido Freud, que hablaba desde lo inconsciente, pero bueno, eso después tiene su corrimiento, ¿no? Y esto del automatismo psíquico y todo esto que vos has comentado también. O sea que hubo también, ¿no? Como todo el surrealismo tiene eso de curiosidad, me parece que fructífero también, ¿no? Que en algún punto es como que no se lo puede terminar como de atrapar pensando en un movimiento unitario, si se quiere, y aparte adscribe a muchas artes, ¿no? Abarca muchas artes. Y la palabra, bueno, justamente salida, dislocada y corrida de lo racional y de la conciencia. Pero hay matices de esto también, bueno, y peleas entre los autores. ¿Y qué acontece hoy? Vos decís que hoy un poco sucede lo mismo que sucedía en aquellos tiempos. Esto de que no se puede como tomar, porque hablabas de identidad. ¿Cómo podemos pensar hoy, o cómo lo pensás vos en tu trabajo, esto de la identidad?
podemos pensar o dónde podemos anclar o plasmar una cierta identidad, vinculado, ¿no?, también a esto que a vos te convoca, que es el surrealismo. Bueno, el tema de la identidad me parece que dentro de esa imaginación, o que aparece de alguna manera como necesidad, de alguna forma. Yo tengo algunos autores en particular, yo trabajo dentro del corpus con Vladimir Amaya particularmente, Miroslava Rosales y un libro en particular de Jorge Bocanera, y que me parece que como ejemplo práctico sirve para ir viendo cómo dentro de lo que es, desde mi punto de vista, Latinoamérica, termina siendo una necesidad cierta expresión surrealista o algo vinculado dentro del símbolo y de la imaginación, para poder describir una realidad mucho más real que la real, ¿no es cierto? Eso desde un punto de vista, o desde otro punto de vista también puede ser tener la idea de que los sueños, de que, qué sé yo, distintas cosas, los sueños y ese, ¿no es cierto?, los pensamientos y demás también forman parte de una realidad, la imaginación y demás forman parte de una realidad que tiene que ser escrita. Por ejemplo, estos son fragmentos, pero para que veamos, son, como dije, dos poetas salvadoreños, Vladimir Amaya y Miroslava Rosales, que Vladimir Amaya en un momento habla de su ciudad, de San Salvador, y dice: entre tú y yo, San Salvador es un pulpo rojo, tentáculos de humo nos llevan hacia su vientre, hay gritos en la cólera también es humo en nuestra ciudad, mañana ya no importa, entre un puerto y una tumba yace la distancia de un poema. Y otro, de Miroslava Rosales, que dice: país mío, país nuestro, país de madres decapitadas y ninfas sarnosas, de cíclopes tatuados con cuchillo en mano, de ancianas sin la claridad de la luna, de niños anhelando los violines del mar y del cielo, los clarinetes de los bosques sin manchas de vinagre, república del excremento, país de cerdos que devoran los corazones de los más pequeños, país, de cocodrilos en las esquinas a la espera de un transeúnte descuidado. Entonces, me parece que esta idea de imagen surrealista o de imaginación o de añadir elementos que están por fuera de esa realidad o de esa materialidad, añadirlos a los poemas, tiene que ver con una necesidad. Entonces es la necesidad de la identidad, de alguna manera, ¿no? De crear identidad. Por ejemplo, acá es obvio que está hablando, ¿no?, dentro de San Salvador, de la gran violencia que hay dentro de ese país y demás, entonces tienen que recurrir a estas imágenes, y eso va formando identidad y va formando cierta conciencia, ¿no? Podríamos pensar como desde lo fragmentario, lo deslocado, allí se arma o se rearma constantemente y de forma continua una identidad. Vos leías a esta autora que ganó, que editó el año pasado, ¿no? Sí. No me acuerdo bien algo del excremento, tiene un título, La República del Excremento, que yo acá también tenía un párrafo de esto que vos leías. Lo pensaba, pero bueno, será para otro capítulo, otro momento, con este movimiento que aconteció en Brasil de la antropofagia. Sí. Eso se puede hablar bastante, y también nos podríamos remitir al primitivismo, ¿no? Como esa vuelta circular del surrealismo, que en realidad es donde comienza y donde finaliza, ¿no? Nos podríamos regresar al origen del huevo y irnos a las cuestiones que suscita el primitivismo, ¿no?, que tienen una vinculación con la antropofagia, por lo menos. Sí, la transculturación, Octavio Paz. Exacto, exactamente, también. La transculturación, Octavio Paz Exacto. y un montón de cosas que tienen Sí. que ver con justamente esa mixtura y la manera de decir a partir del surrealismo ese encuentro entre culturas. Y me quedaría con esa versión, si querés, de identidad, ¿no?, tan interesante. Bueno, también pensada en los pueblos originarios, ¿no?, y los rituales, y en el poemario que ha leído, que ha hablado también de esta simbología.
un poco como conectando con el inicio, ¿no?, de ese gesto, ese gesto que cada cual se va apropiando de algún modo con esta transculturalidad posible, y que hay que rearmarla y reconsiderarla y reformularla y resistir a eso, ¿no? Bueno, pero que las palabras finales sean tuyas, y nos querés leer algo propio. Nos quedó ahí Bocanera, que yo los invito a que lean este poemario que es precioso, que se llama algo, porque está vinculado en la selva de costarricense, puede ser. Sí. Bueno, es precioso. ¿Cómo se llama el poema? Palma Real. Léanlo, pero bueno, terminemos con algún poema tuyo. Muchas gracias, Augusto. Bueno, gracias. Y leo este poemita que está dedicado a mi generación. Solo conocemos el magro óleo. Venimos al mundo con un origen de casa vacía, insomnes, en regiones de arpas rotas, arrodillados ante los andrajosos nombres de la tormenta. Llegamos de la mano a los ahorcados que pueblan el trébol, desde el infarto de la rosa, bajo un coro de muros y llagas construidas alrededor de las cosas que se oscurecen para tocar su vacío. Con nuestras lágrimas se afilan gritos, nos perdemos en siglos de alegrías desmoronados, caemos desde un ramillete de clavos a una ración de cementerio. Perros de sombra y sombras de perros nos persiguen, enfermos de escarcha, rodeados por papeles inhóspitos, por conspiraciones de objetos sin nombre. Nos llaman la náusea de las herencias, nuestros padres tienen olor a pólvora. En el colegio aprendimos la partitura de la hojarasca, no a lidiar con naufragios de ciegos pergaminos, a escalar las fisuras de otros tiempos, ni a quemarnos a medida que entramos en un sueño más profundo. Entre enjambres de espejos vacíos, somos arañas tejiendo a espaldas del derrumbe. Al tiempo que crece el insomnio en forma de lienzo débil, envejece nuestra sombra y sonreímos en este tiempo sin nombre. Muchas gracias a todos.